Compatriotas, amigos, defensores de la verdad, magas de corazón, muchísimas gracias por acompañarme en esta velada de hoy, domingo 27 de la noche. Para mí, como siempre, es tremendo placer, tremendo orgullo, tremendo privilegio poder estar aquí con usted y por lo menos comentar esto que está sucediendo en nuestro entorno, en nuestro hogar, los Estados Unidos de América. Hoy, en grado particular, no vengo con ningún tipo de tema de la política, del acontecer nacional. No. Hoy quiero presentarles a ustedes un tributo a un hombre que en mis últimos 6 años fue algo más que un mentor, fue un faro, un ancla, fue como un padre espiritual, el doctor Luis Conte Agüero. El doctor Luis Conte Agüero, yo quiero definirla a mi forma de ser, a mi forma de entender, como un alma libre que sin poderlo entender me adoptó emocionalmente con una generosidad sin igual. Y yo me pregunto por qué él dedicó su tiempo a alguien como yo. ¿Qué había en su mirada, en sus relatos, en sus confidencias que a mí me cautivó por completo? Yo di unos primeros pasos que me sirvieron en fe, en servicios, en dedicación. Yo tendría que dedicar a hacer una reseña histórica del doctor Luis Conte Agüero, pero el programa no daría para poder, en el tiempo, evidentemente, para poder narrar ni siquiera puntos sobre quién era el doctor Luis Conte Agüero. Yo me voy a simplemente hacer un pequeño resumen a los efectos de este tributo que quiero hacer, pero no es la esencia. Yo creo que el doctor Luis Conte Agüero vivió, vive y vivirá por siempre en la mente de todo ser humano que logró captar ese reflejo de un ser humano sin igual. Nació en Cuba, en Santiago de Cuba, el 6 de julio de 1924. Fue doctorado en Filosofía y Letras en 1946. Comenzó como un líder joven, periodista en radio y TV, militante del Partido Ortodoxo, muy, pero muy cercano a Fidel y también a Eduardo Chivas. Cuando él vio que la deriva del comunismo puso su fe y humanidad por encima de la conveniencia, en el 25 de marzo de 1960, él reniega públicamente en un programa radial a Fidel Castro. Esa decisión puso precio a su vida, amenazas de muerte y exilio. Anecdóticamente, Conte, y vuelvo al punto, no entendí cómo se captó esa simbiosis, de esa comunión que existió, que quiero decirle a esta altura, me sigo preguntando el por qué. Pero esa decisión que él obtuvo en ese momento, que encaró a Fidel con esas primeras vetas del comunismo, lo sentenciaron, le pusieron precio a su vida y constantes amenazas de muerte, no le quedó más remedio que exiliarse.
ese acto de entrega, esa valentía, que fue un acto de amor sin límite por la libertad de expresión, marcó el camino de Conte en el exilio. Tuvo un activismo y un servicio internacional sin límite. Desde Miami, su voz se volvió un estándar contra el comunismo. Publicó más de 40 libros sobre la filosofía cubana, sobre la filosofía humana. Fundó organizaciones prodemocráticas, participó en encuentros globales por la libertad en Argentina, en Uruguay, en República Dominicana. Me contaba él sobre sus acciones directamente en República Dominicana. Cuando narró que fue encomendado por el presidente de los Estados Unidos para mediar en esa causa, él, reconocido en República Dominicana como un estandarte de ese cambio, de esa acción, fue condecorado en República Dominicana por esos servicios y que además apareció que logró que una fuerza multinacional, que no fueran los Estados Unidos, lo que en fin de cuentas fueron los que lograron imponer el orden en Santo Domingo y sacar al comunismo de allí, pero Luis Conte Agüero maniobró para que fuera el legado de una fuerza internacional. El doctor Luis Conte fue cercano a líderes vitales en los Estados Unidos, de cerca. Estuvo con el presidente John Fitzgerald Kennedy, fue invitado a la Casa Blanca y envió motivos de mensajes continuos por la invasión de Bahía de Cochinos. Fue muy cercano con Ronald Reagan, con George W. Bush, padre. Fue alabado por escritor designado como poeta de la lengua española. Recibió la Gran Cruz de la Hermandad Nacional Monárquica. Fue nombrado caballero comendador por España. Su archivo personal donado a la Universidad de Miami está ahí para que pueda ser visto. Cercanías, como lo acabo de decir, con grandes presidentes en grandes escenarios. Hay que hacer notar esa relación estrecha con Ronald Reagan y con Nancy. Sus textos, recuerdos, preservan ese vínculo. Fotografías inéditas en la limoncina presidencial con los Reagan. Este hombre no tenía límites en su aura, en su poder de comunicación, de arrastre. Hay que hacer notar todo esto, mis amigos, porque este hombre no puede pasar a la historia simplemente como un olvido en nuestros pensamientos. Es nuestra obligación recordar estos pequeños detalles. En esa participación en la República Dominicana, trabajó activamente, estuvo presente en Argentina, cercano a Perón, fue presidente del Consejo Hemisférico de Libertades condecorado por España, le repito. Pero lo más detallado para mí no es hacer reseña de toda esa historia, que no soy nadie para poderlo expresar. No.
para mí tiene un valor extraordinario porque si bien participó en mi vida activa en una forma muy cambiante en los últimos 6 años, mi vínculo con el doctor Conte Agüero está marcado desde muy niño por mi padre. Mi padre era un individuo al salir de Cuba, en su proselitismo político en Venezuela, era un individuo admirador del doctor Luis Conte Agüero. Yo crecí con esas narrativas, con esos proselitismos políticos, de ahí nace en mí ese deseo pues de los avatares en contra del comunismo, pero centrándome en la parte del doctor Luis Conte Agüero, para mí fue un siembre de esa personalidad, sin marcos en mi vida, sin contactos mayores, mi vida evolucionó, creció, le di la vuelta al mundo en diferentes formas de mi trabajo, de mi forma, y resulta ser que caigo en los Estados Unidos y después de mucho, la vida me pone frente a ese hombre. En los primeros momentos, para mí fue un acto increíble, un acto que deslumbró mi alma, mi mente se transportó a aquellos momentos de esos legados de conversaciones con mi padre. Y no eran conversaciones que mi padre me sentara para hablarme de Luis Conte Agüero, no, era lo que yo como un niño captaba de cómo él le hablaba a personas sobre el doctor Luis Conte Agüero. Y de ahí nació ese germen que por obra de Dios, porque no veo otra forma, me pone delante de él. Y desde ese mismo día algo sucedió. Algo sucedió que no tengo forma como expresar lo que causó en mi vida eso. Porque desde ese mismo momento el doctor Luis Conte Agüero me puso la mano encima y vibró eléctricamente mi ser. Me convertí en un fiel seguidor de él y que cada segundo despertó en mí pasión, convicción, fe, especialmente el término fe. Yo nunca había conocido un individuo tan, pero tan, dentro de su gloria, dentro de su grandeza, tan ferviente persona creyente en Dios. No en Dios comercial, no en Dios que nos venden en todas las esquinas, no en el Dios castigador, no en el Dios de las religiones, sino en el Dios superior, en el Dios amor, en el Dios que todo lo cree y lo puede. O quiero corregir la palabra, que el Dios que cree no, en el Dios en el que uno debe de creer por convicción, no porque se lo hayan impuesto. Es tan rara que a veces se convierte así en un regalo sonriente, ¿no? Y hay que aprovecharlo para servir a la virtud, para servir al bien, para servir al amor humano. Tenemos que crecer en grandeza, en fraternidad, en Dios, para ser más nosotros. Mientras más tengamos de Dios, más somos nosotros mismos. Gracias. El doctor Luis Conte Agüero fue engañado por muchas personas,
fue traicionado por muchas personas, fue maltratado por muchas personas y en sus confidencias, con el corazón estringido, me regaló esa información, pero el mensaje es, nunca vea la maldad en nadie, vuela por encima de eso, porque la maldad está ahí, pero tú estás también ahí. Y esa semilla que él sembró en mí, que hoy donde yo conozco esa maldad que tuvieron muchas personas contra él, pero ese no es el caso de este programa. Este programa es hacer crecer, hacer denotar, hacer sentir lo que yo en un momento sentí por el doctor Luis Conte Agüero. Gracias, mil veces gracias, doctor Luis Conte Agüero. Pero llega un momento en esa amistad con el doctor Luis Conte Agüero que aparece la imagen de American Freedom Network TV. American Freedom Network TV es una plataforma de proselitismo. No es un canal de noticias, no se fundó con esa intención. Se creó con tener una puerta para hablar de el yo. Tengo horas y horas y horas grabadas con el doctor Luis Conte Agüero, donde se creó el canal AFN TV y se creó en consenso con o junto con el exalcalde de la ciudad de Jayalía, mi amigo Julio Martínez. Julio apoyó la creación y el estilo de AFN TV y se determinó de que jamás iba a ser un canal de noticias, sino un bastión anticomunista, con visión clara pero personal. El doctor Luis Conte Agüero fue mentor, inspiración para afirmar esos valores de libertad, de fe, de dignidad y sobre todo de amor al prójimo. Esa fue la narrativa por la cual nace el canal. Esa fue la narrativa que inspiró a hacer este canal. No para llegar a miles y miles y miles de suscriptores, que como vanidad humana me parece que son correctos tener, sino el deseo del doctor Luis Conte Agüero era tener una voz, una llama, una indicación sobre los valores reales humanos. Cada historia suya, sus confidencias, encendieron en mí una luz de entrega que yo mismo jamás había conocido. Su fe en Dios, en ese amor, en ese Dios de amor tan real, tan distinta a esos dioses esclavizantes o comerciales, a mí me arrastró a fortalecer mi propia fe. Yo no entiendo de verdad a esta altura de la película por qué él me adoptó. Yo solo sé que hizo con una bondad sublime convertirme en su confidente. Fue descubrir que la vida se vive por entrega. Para mí el doctor Luis Conte Agüero fue un faro que iluminó mi noche. Fue un ancla que me dio paz en muchas tormentas mentales que yo tenía. El doctor Luis Conte Agüero jamás podré definir yo lo que yo en mi corazón tengo, porque
en 6 años y a la edad que yo tengo, donde uno cree que ya su vida estaba definida, marcada, firmada, endosada, resulta ser que él aportó en mí un cambio extraordinario. Y por eso yo no quería dejar de pasar hoy este programa sin traerlo aquí, compartir con ustedes una pequeña parte de todo lo que tengo dentro. Todas estas imágenes que ustedes han visto, todas estas secuencias, Arriba. toda esa acción, como ustedes están viendo en este momento, el estudio de grabación que se logró desarrollar gracias al doctor Luis Conteagüero y gracias al mi amigo, el exalcalde de la ciudad de Jayalía, Julio Martínez, un estudio, como ustedes están apreciando, 2.400 pies cuadrados, 6 sets para poder grabar una de las pantallas en croma más grandes que habían en ese momento aquí, no profesionales, pero llenas de amor. Ustedes lo están viendo. Se logró. Por ciertas situaciones en la vida no se pudo continuar el estado de salud del doctor Luis Conteagüero, el estado de salud de Julio Martínez, circunstancias X llevaron a que yo sigo con la antorcha, quizás no con las mismas condiciones súper, súper que contaba el canal, pero estamos haciendo lo que podamos para mantener el legado del doctor Luis Conteagüero y de esa mancomunidad, de ese trío, de ese pensamiento que nació entre. Para mí es un orgullo, para mí es un deber continuar, porque el camino de la verdad, el camino de la libertad, duélale a quien le duela, es el único camino que nosotros tenemos para lograr lo que esperamos. Fe en Dios, no en un Dios que vende salvación. Si usted está tratando de comprar salvación, usted está mandado a recoger, sino hay que creer en un Dios de libertad y de amor sin límites, reflejado en nuestra vida, que viva, como dice, el templo del Espíritu Santo está en nuestro corazón. Hay que tener amor al prójimo. De eso se trata este canal, de dar, de entregar sin esperar nada. Por esto este canal es y será siempre non-profit. Esto no tiene publicidad ni cobra un centavo por esto. Es importante reflejar esa vida como un ejemplo de acción, de valentía, de coherencia. Hay miles y miles y miles de archivos que hablan del legado del doctor Luis Conteagüero para todas las generaciones futuras. He escuchado de que alguien va a hacer un especial sobre la historia del doctor Luis Conteagüero, referenciado en tantas cosas. Espero que lo hagan en el mejor sentido del legado de él, no como un material comercial con el deseo de vender. Es importante que ese archivo que se vaya a producir sea verdaderamente un legado para generaciones futuras, para que aprendan
el verdadero valor de la libertad, de la dignidad y de la verdad. Doctor Luis Conte Agüero, donde quiera que tú estés, gracias por haberme dado la oportunidad de estar cerca de usted, por enseñarme fe y libertad. Gracias por encender mi alma. Yo te prometo que mientras que yo tenga voz, seguiré la misión que en muchos lugares pensamos. Misión de libertad, de amor y de fe. El despedir hoy al doctor Luis Conte Agüero no es simplemente un adiós. Es un compromiso eterno contigo, Conte Agüero. Aprendo que la verdad puede doler, pero sin ella el alma está muerta. Y mientras hay un corazón dispuesto a amar sin cadena, créeme, tu obra vivirá. Recuerden, a partir de este lunes, estoy en AFN TV con toda mi pasión, con toda mi esperanza de vivir y de servir a Dios y a la humanidad. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through